Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este programa de La Primera Palabra, donde inicia el debate una noche más de domingo, por supuesto, esperando que la estén pasando súper bien. Muchos imaginamos disfrutando de estas vacaciones de mitad de año, pero siempre hay espacio para debatir, para conversar, por supuesto, con los principales actores y que usted tenga esa noción de qué es lo que realmente está pasando y por qué es que se dan las cosas. Hoy con un invitado muy especial, pero bueno, antes vamos a saludar, como es costumbre, a mi compañera periodista Adalia Aguirre. ¿Cómo estás, Adalia? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Usted que se encuentra en casa, nos alegra mucho que esté compartiendo este espacio con nosotros. Hoy vamos a hablar de números del Estado, cómo están esos números, pero no los voy a adelantar más, porque también nos acompaña nuestra compañera Mariela Palma. Un gusto compartir con ustedes, como siempre. Hoy, además, yo creo que el invitado viene contento por los resultados e indicadores que nos hizo ser un país de alto ingreso a Costa Rica, que bueno, yo creo que tiene mucho que ver con su labor. Bueno, así es, así lo dicen mis compañeras, un invitado que nos va a decir realmente cómo está la cosa, así como usted y yo lo hablamos en la casa, y bueno, para poner este ejemplo de cómo está la casa, cómo están las finanzas, recibimos, por supuesto, al ministro de Hacienda, Nogi Acosta. Don Nogi, nuevamente bienvenido a Canal 1. Muchas gracias por la invitación y bueno, es una gran oportunidad de conversar con los costarricenses. Yo creo que desde el punto de vista práctico mencionaste dos situaciones importantes. No estamos tan alejados de ser como una familia, y a Mariela quiero agradecerle que diga que es parte de mi trabajo, pero yo creo que este país ha venido haciendo bien su trabajo desde hace varios años, y eso refleja un poquito el esfuerzo de todos los costarricenses. Lo que es importante es no cejar en estos objetivos. Don Nogi, si nos vamos a la billetera es lo que las familias, o la cartera de la señora en la casa. Muchas veces de ahí es donde salen los pagos, cómo hay que hacer para llegar al final de mes, la quincena, pagar una cosa, reducir por otro lado. ¿Cómo están las finanzas de nuestro país actualmente? La deuda interna, incluso externa, ¿cómo están los pagos? ¿Cómo está todo? A ver, yo creo que ahí hay que separar dos temas. El primero es, a diferencia de los costarricenses que tienen un límite de gasto que está relacionado con su salario o con sus ingresos, el gobierno tiene una prerrogativa, y es que se puede endeudar. El problema es que durante muchísimos años usamos esa prerrogativa y nos endeudamos demasiado. Entonces hoy debemos más o menos 58 mil millones de dólares. Y eso es el tema de la deuda. Por supuesto que es muchísimo. Para un país como este tiene implicaciones graves, tales como, y igual le pasa a los costarricenses, si pide un préstamo para la casa y después un carro y tiene una tarjeta, de pronto se ve que hay mucha plata que tiene que endeudar, que tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, Costa Rica hoy, de cada 100 colones que recauda de impuestos, 33 van a pagar intereses. Y eso tiene muchísima trascendencia porque estrujamos el gasto del Estado. Entonces, aquella carretera que tenemos que arreglar, no la podemos arreglar. Aquellos recursos que tenemos que dar de educación, no se los podemos dar. Aquellos recursos que tenemos que invertir en mejorar las condiciones de vida de los costarricenses, no lo podemos dar. Y esto es un trabajo que tenemos que ir haciendo día a día. Por eso es tan importante un programa como este, porque nos va a permitir debatir sobre temas que tienen que ver con el mediano y largo plazo. No podemos seguir actuando en el corto plazo, porque en el corto plazo podremos hacer algo, podremos vender algo, podremos hacer algunas cosas, pero sin una visión de largo plazo no vamos a resolver el problema fundamental, y es el endeudamiento. Hacías mención de que es un problema que se viene arrastrando de años, no es de ahora, no es que el gobierno actual fue el que se endeudó, y no, son deudas que vienen de años. Esas deudas exorbitantes, ese número que nos dabas, bueno, le para los pelos a más de uno, ¿ha sido porque realmente ocupábamos endeudarnos o porque hubo mala administración en gobiernos pasados o incluso... A ver, yo creo que hay dos temas importantes. El primero es, para el año 2006-2008 se había venido haciendo un esfuerzo importante por contener el crecimiento del gasto. El problema es que la crisis de 2008 obligó a tomar decisiones al gobierno, y ese gobierno que estuvo en ese momento decidió que era a través del gasto corriente como iba a enfrentar la crisis. Me parece que hubo una mala decisión desde el punto de vista de ese horizonte.
Se resolvió el problema en el corto plazo, pero se creó una situación que no se resolvió ni en el 2010, 2014, ni en el 2014-2018, y que estalló en una situación importante en el 2018. Creo que la reforma fiscal que se aprueba ahí, que no era la mejor, pero que era la única opción, empezó a sentar las bases de lo que hemos venido haciendo en los siguientes años. ¿Cuál es el tema aquí que es importante? Costa Rica a lo largo de muchos años ha hecho una serie de promesas vacías. ¿Y por qué quiero decir promesas vacías? Porque creábamos obligaciones al Estado que no tenían aparejado un gasto. Voy a poner un par de ejemplos nada más. 8% a la educación. Le dijimos a la gente, vamos a hacer el 8% del PIB a la educación. Sin plata, sin ninguna reforma. Nunca se ha cumplido. El segundo tema es cuando empezamos a crear condiciones para, la niñez. Este país ama a sus niños, hace un esfuerzo grandísimo por sus niños. Y en un momento dado en la Asamblea Legislativa decidieron que había que darle seguro a todos los niños. Estamos de acuerdo, pero se le dio seguro a todos los niños y el Estado le dijo, pague, pero no tenía ningún recurso adicional. Entonces eso fue creando esta bola de nieve que hoy nos afecta. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en los últimos años? Un esfuerzo importante de contención del gasto, aparejado en dos direcciones. Número uno, no hemos podido hacer una reforma fiscal integral, por eso digo que la del 2018 fue la que se pudo aprobar, pero debería haber una reforma fiscal mucho más integral. Número dos, darle más herramientas al Ministerio de Hacienda, a la tributación para poder cobrar. Voy a hacer un paréntesis aquí, en Estados Unidos todo el mundo le tiene miedo al IRS, aquí nadie le tiene miedo a Hacienda. Voy a decirte que nosotros llegamos, en vista de que no se podían hacer reformas fiscales, nos fuimos a ver cuál era la cartera morosa del Estado y nos encontramos más o menos 400 mil millones de colones. Bueno, empezamos a cobrar y estamos cobrando, pero la gente llega, hace su declaración de impuestos y no paga. Y no pasa nada. Bueno, ya por lo menos los llamamos, les mandamos mensajes, estamos detrás de ellos. Creo que ese es un tema importante. Perdón, usted me había comentado que para Hacienda había, digamos, montos que era rentable perseguir para recuperarlos, pero otros eran montos tan bajos que se gastaba más en perseguir para que se pagara. Exactamente. ¿Cuál era aproximadamente ese monto que me había comentado? A ver, nosotros hablamos de montos exiguos. O sea, yo voy a decirte una cosa. Cualquier deuda que exista la termina cobrando Hacienda. Por ejemplo, si una persona llegó, no pagó el parquímetro en una municipalidad, termina en Hacienda. Y Hacienda termina cobrando 6,000 colones. Entonces, estamos tratando de hacer un análisis de qué es razonable cobrar, qué nos toca a nosotros cobrar y qué no deberíamos tenerlo nosotros. Y eso es un tema importante, Mariela. Lo que sí es relevante es que la gente debería pagar y no debería pasar un proceso como este, de tener que mandarle un mensaje. Uno entiende. A ver, es difícil pagar impuestos. Y por eso también este gobierno se ha esforzado por culminar Hacienda Digital, un proyecto que empezó en el 2020, que se aprueba el crédito. 5 años después vamos a cumplirlo. Y ahí yo no quiero decir que no hacemos las cosas a tiempo, porque es cierto, duramos mucho en ejecutar. Pero y hay una fecha muy importante ahora para agosto. Exactamente, pero el 4 de agosto. Vean, usted mencionaba ahorita la importancia de pagar los impuestos, que hay montos que son pequeños. Por otra parte, tenemos en la Asamblea Legislativa impuestos que se eximen. Ahora está de moda la palabra condonación, y son dineros que no le van a entrar al Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen ustedes para poder, como dicen, jugársela sin ese dinero? A ver, yo creo que hay dos temas importantes que acabas de tocar. No solamente tiene que ver con las reducciones de impuestos, hay 44 proyectos de ley que le podrían restar casi 2 billones de colones al Estado en recaudación, y todos son buenas intenciones. El problema es que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien dice, a este grupo hay que ayudarle, y la forma de ayudarle es reduciéndole los ingresos al Estado, pero le seguís demandando lo mismo, y ese es un problema. El otro tema es
cuando creas exoneraciones. Y entonces hay un grupo que hoy hay que ayudarle, pero la única manera que se nos ocurre de ayudarle es quitarle impuestos. Y eso es un tema que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque el Estado no produce nada. Hoy precisamente hablaba con un grupo de gente en la frontera y decían, ¿por qué no bajamos el IVA al 3%? Y digo yo, sí, está todo muy bien, yo no tengo problema con eso, pero dígame usted, ¿qué me va a dejar a mí de pedir? Que no arregle las carreteras, que no tenga policías, que no tenga... Ese es el problema. Y voy a decirles algo, el principal problema de hoy es el pago de intereses. Como les decía, una deuda tan grande implica pago de intereses, pero resulta que la tasa en este país es muy cara. El Ministerio de Hacienda paga más o menos 4.8% del PIB, casi un 35% del presupuesto en intereses. ¿Y eso cuál es el problema que tenemos? Nuestro mercado no nos provee tantos recursos y ahí yo creo que hay que hacer un debate bien importante a nivel de país sobre cómo nos podemos endeudar. Y digo endeudar en el mercado local o en el mercado internacional, porque pasa algo. El 29 de noviembre tiene que estar aprobado el presupuesto de la República. Todos los gastos están de este lado y los ingresos de este lado. Y resulta que nadie discute cómo nos financiamos, pero todo el mundo discute cómo gastamos. Y si los diputados pudiesen, agregan más gasto y agregan más gasto. Que lo diga yo, que empiezan a coger del pago de intereses para darle a Dinadeco, para darle a las universidades, para darle al OIJ, para darle a todos. Y realmente no hay cama para tanta gente, ¿verdad? No, y yo lo he visto a usted en comisión decirles, bueno, dígame a quién le quito. Todos guardan silencio. Don Nogue, a mí me parece que usted lo ha explicado de una manera muy clara. Básicamente hay ingresos y hay gastos, y el problema que ha tenido el país es que los proyectos de ley se aprueban sin contenido presupuestario. O sea, se aprueba un proyecto de ley, hay que hacer esto, pero nunca se dice o se piensa de dónde se va a financiar, y por eso es que tenemos una deuda tan alta. Usted, en este gobierno y también que estuvo en el pasado, ¿qué tipo de maniobras ha tenido que hacer para mantener una estabilidad financiera? Porque al final, pues, deuda, déficit... Equilibrar todo. A ver, yo creo que hay un mecanismo bien importante que se aprobó en la ley 9635, en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que dice que cuando la deuda está por encima del 50% de la relación deuda-PIB, los destinos específicos no se respetan. ¿Qué quiero decir? No se respetan. Es que si tengo que darle la plata a las municipalidades, o si le tengo que dar la plata a el CONAVI, o si tengo que darle algún impuesto a alguien específico, no tengo que hacerlo, sino que voy a hacerlo en función de mis posibilidades. Lo segundo que hemos hecho es un poco aprender a gestionar mejor la deuda. Voy a decirles algo. En enero del 2023, por un título a 5 años plazo, yo pagaba una tasa de interés de 9.84. En diciembre del 2024, la tasa que pago es 6.13. Eso significa que estoy... claro, entonces yo necesito que la posibilidad de irme del mercado local no presione las tasas. ¿Qué es lo que ocurre? Ese 29 de noviembre me aprueban a mí todo el endeudamiento, pero no me dan permiso de ir afuera. Entonces me tengo que endeudar en el mercado local. ¿Cuál es el problema del mercado local? Lo que los economistas llaman el crowding out. Yo me dejo todo el crédito y le dejo muy poco a los empresarios, le dejo muy poco a los costarricenses, y eso hace que las tasas suban. Y pagamos más todos. Pagamos más todos. Y ese es exactamente el problema. Voy a decirle, en estos últimos 2 años, la tasa básica pasiva, que es la que pagan los costarricenses y se usa para hacer los contratos, bajó más o menos 200 puntos base. Eso quiere decir que el bolsillo de los costarricenses se benefició, pero no tengo eso siempre. Y ahí hay que pensar en que este país, al igual que lo hace México, a Paraguay le acaban de dar grado de inversión solamente por hacer ese cambio, de permitirle ir a financiarse el mercado internacional. Hoy precisamente en un periódico especializado hablan de cuál es la posición de Fitch Ratings. Fitch dice que Costa Rica tendría hoy grado de inversión si tuviera acceso al mercado internacional.
pero resulta que tenemos una disposición en la Constitución Política que dice que para poder ir al mercado internacional necesito 38 votos, y los diputados no entienden la dinámica de qué es esto. Hoy hay presiones para aumentar las tasas. El problema es que si yo me tengo que quedar en el mercado local, yo soy más fácil de cobrarme que a un empresario. Entonces, ese banco o ese fondo de inversión va a preferir darle la plata a Hacienda porque sabe que le va a pagar y que le va a pagar cualquier tasa de interés que al empresario. Pero peor aún, si las tasas empiezan a subir, esos proyectos del empresario no empiezan a ser rentables y ese empresario ya no va a poder dedicarse a esa actividad, sino que va a tener que salirse. Y entonces no vamos a tener esa dinámica. Claro, va a dejar de generar empleo, va a dejar de generar crecimiento económico y la plata va a ir al Estado, que el Estado en términos generales produce poco. Hace infraestructura, paga educación, pero la parte ya productiva del crecimiento del PIB no lo hace de manera directa. Ya hablamos de socarse la faja, así prácticamente. Socarse la faja en términos del tico es gastar en lo que se puede apenitas, ir rindiendo la plata. A algunos les hará gracia, a otros no, por supuesto. El tema de cobrar los impuestos es importantísimo para ustedes, porque de ahí es donde sacan, como dice uno, el dinero. Ustedes no generan un negocio, al final de ahí es donde sale todo lo que ustedes necesitan para cubrir los gastos. Pero hablaste del 8% del PIB que es destinado a educación y otros temas importantes que ustedes tienen que cubrir. ¿Es importante, es necesario ese 8% del PIB? ¿Cómo les fue con esta negociación del FES ahora? A ver, te voy a decir que hay 3 elementos que hay que tomar en consideración. Número 1, el cambio demográfico. Este país está envejeciendo rápidamente. Y eso quiere decir que vamos a tener menos niños. ¿Ah? Y ese es un tema que tenemos que ir calibrando. Pero también vamos a tener más adultos mayores. Y resulta que las pensiones del régimen no contributivo no crecen y no hay forma de financiarlo. Entonces vamos a tener un problema social importante. Y entonces tenemos la tensión de que quieren el 8% para la educación y no hay para el otro. Mayores. Entonces yo creo que vamos a tener que, como país, empezar a discutir eso. El segundo tema es que nosotros más o menos estamos en el promedio de OCDE. Lo que no se puede hacer es lo que están comparando ahora, que es el monto por estudiante. Obviamente, mi PIB es mucho más pequeño que el PIB de Suecia o de cualquiera de estos países, entonces el promedio por estudiante, pues obviamente no puede ser comparado, pero sí el tema del PIB. Y ahí yo creo que hay mucho por lo cual nosotros podemos mejorar. Países que tienen inversión similar a Costa Rica tienen mejor resultado en PISA. Y ese es un elemento de que no estamos usando efectivamente los recursos. Yo creo que nosotros como país vamos a tener que hacer una evaluación de 3 cosas importantes. ¿Qué tipo de educación tenemos que dar? ¿Cómo integrar la tecnología en esta educación? Y sobre todo, tener algo que le permita a los estudiantes tener una salida. Solamente el 15% de las personas pobres terminan el colegio. Y eso quiere decir que hay un montón de personas que hoy que hoy conocemos como ninis, que no están pudiendo insertarse en el mercado laboral. Así que yo creo que esas 3 cosas tenemos que ver en educación, y eso no tiene que ver con el 8%, porque tiene que ver más con estrategia y con calidad de educación. Ahora lo que me preguntabas del FES, mira, yo creo que es una negociación bastante exitosa, y voy a decirte por qué. Este gobierno ha promovido 2 cosas en la negociación del FES. Número 1, que haya más equidad en la distribución. El legislador en algún momento definió que el 51% tenía que ser para la Universidad de Costa Rica y dejó a las otras universidades amarradas a ese porcentaje. Nosotros creemos que desde el punto de vista práctico deberíamos empezar a gestionar un poquito más competencia entre esas universidades para ver cuáles están más adecuadas al desarrollo. Por ejemplo, en lo personal creo que el TEC debería estar recibiendo más financiamiento para asegurar que esas carreras STEM estén disponibles. Creo que Rodrigo Chávez había mencionado de que el presupuesto se basara también en la salida laboral que tienen al mercado laboral los estudiantes según cada universidad, que pareciera como que el TEC es el que da carreras con más salida laboral. Claro, hay 2 temas importantes ahí. Casi todos los
graduados universitarios tienen una ventaja a la hora de conseguir trabajo. Lo que sí es cierto es que es más rentable para la persona o para el estudiante terminar la secundaria que hacer la carrera universitaria. Entonces, por ahí es donde yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista de quién queda en pobreza y quién no. Es más importante terminar la educación secundaria que hacer universitaria para efectos de no caer en pobreza. Y ahí yo creo que llevas un tema importantísimo, Mariela, y es que las universidades tienen que preparar la gente que hoy tiene que entrar a aquellas, aquellos sectores más dinámicos de la economía. Y no estamos dando la talla. Lo están haciendo mal. No es que lo estén haciendo mal, es que no es suficiente lo que están haciendo. Y entonces tenemos universidades como el TEC, que su limitación es un tema presupuestario y no su oferta, versus otras universidades que tienen una gama más amplia, pero que no están financiando o no están, graduando la cantidad de profesionales que se requieren. Vos lo ves en las ferias de empleo. Hay ferias de empleo en donde se ofrecen 3,000 puestos de trabajo y no se llena ni el 20%, porque las habilidades que se requieren no las están dando las universidades y no las tienen los muchachos. Entonces yo creo que ahí hay espacio para empezar un poquito a cambiar. Y hemos hablado con el ministro de Educación sobre la posibilidad de crear dentro de los colegios técnicos o eventualmente esquemas que les permitan que esos muchachos que no tienen una visión de trabajo o no tienen un interés en la parte académica, poder avanzar en la parte técnica y salir. Una debilidad de nuestro sistema educativo es que no estamos graduando la cantidad de profesionales y las condiciones o las habilidades que los empleadores ocupan. Sí, y es que en términos presupuestarios de universidades hemos visto que hay una insatisfacción. Y respecto a esto, no sé si se ha considerado auditar de forma internacional para, como quien dicen, no digan que el gobierno está buscando ciertos beneficios para que con base en las necesidades reales que tengan las universidades, entonces a partir de ahí dictaminar los presupuestos. A ver, yo creo que ahí hay que entender una cosa. Las universidades por constitución tienen una autonomía. Yo estoy de acuerdo en algo. Es una autonomía de cátedra. Y ahí es donde nosotros ya no podemos entrar. No es presupuestaria. Entonces, ahí es donde está. Y como tienen una autonomía, no es en el presupuesto de la República que se evalúa el uso de su presupuesto, sino que lo hace la Contraloría General de la República. Ese es el tema. Por eso nosotros, desde la discusión del presupuesto, lo que hemos planteado es la necesidad de que esas cosas permanezcan en los acuerdos FES. Voy a decirte una cosa, esta negociación es inédita. Por primera vez, el tema de becas es uno de los aspectos relevantes que va a ir en esa propuesta de FES. De ese 1%. De ese 1%, la mitad va específicamente para becas y apoyos estudiantiles. Nunca se había hecho. Y yo creo que eso es importante porque no solamente muestra el interés del gobierno, sino la apertura de las universidades de empezar a discutir temas que son relevantes para el desarrollo del país. Y creo que se sentaron y creo que ambas partes, tanto los rectores como en este caso el Poder Ejecutivo, salieron creo que contentos, por lo menos a diferencia del año anterior que fue todo un caos. Es que sí, fue una situación complicada. Cuando hubo la discusión del proyecto Jaguar, ¿verdad?, de tema de la Contraloría. De hecho, uno de los argumentos que utilizaban los que estaban en contra del proyecto era justamente que la Contraloría tenía que auditar a instituciones autónomas. A mí me parecía curioso que las universidades siempre hayan usado el argumento contrario, pero incluso personas que habían utilizado el argumento de las universidades en ese momento estaban utilizando el argumento de que la Contraloría debía auditar a instituciones autónomas. Pero bueno, toda esta negativa de parte de la Asamblea Legislativa y en la negociación influyó en la negociación al final de que ustedes pues decidieran, ¿verdad?, darle la mitad de condicionado o fue pues alguna otra cosa. A ver, yo creo que nosotros empezamos esto desde dos puntos de vista. El primero es que la Constitución ya establece un marco sobre el cual está la negociación. Mantener el valor real del FES.
La inflación del 2024 cerró en 0.84. La inflación acumulada a junio del 2025 es menos 0.83. Eso quiere decir que al final de cuentas, si el año pasado le dieron 2, estamos todavía por encima de eso. Creo que lo razonable es mantener el valor real en función de una visión de mediano plazo. No puede ser posible que cada año estemos tratando de batear la inflación en esa negociación y que de pronto empiecen a despegarse. Porque el FED ha crecido más que la inflación del 2015 para acá. Y eso es real. Entonces, yo creo que nosotros como país tenemos que entender algo. El presupuesto de la educación es único y ahí va primaria, secundaria y universitaria. El FES ha venido teniendo un peso mayor en el presupuesto de educación durante los últimos años y eso hay que verlo. Ok, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes vamos a dejar la frase de la semana, que es de este señor que tenemos como invitado, para que venga luego del corte a decirnos qué quiso decir con esta frase. Vamos a ver. Llegó el coleccionable 180 aniversario. Conseguí el tuyo gratis. Completa tu coleccionable físico con fracciones correspondientes a 9 sorteos distintos de Lotería Nacional y Popular. Son 75 ganadores por provincia. Fechas de sorteos: sábado 23 de agosto, provincia de Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Lunes 25 de agosto, provincia de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. En cada hogar, en cada lugar, siempre estaremos ahí para desarrollar tu potencial. INA, nuestra gente, nuestro futuro. Descubriendo el cosmos, los secretos de la vida, muéstranoslos todos. Aprendamos junto a Corina sobre ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Descarga las historias de Corina en www.med.geo.cr. El Teatro Nacional se llena de pasión, ritmo y color. Llega El Barberillo de Lavapiés, una zarzuela clásica española. Este 25, 27, 29 y 30 de julio, 1 y 3 de agosto. Una producción de la Compañía Lírica Nacional. Entradas a la venta en la boletería del teatro. No se la pueden perder. Ministerio de Cultura y Juventud. Bien, continuamos acá con la primera palabra donde inicia el debate hoy con un invitado, como lo es el ministro de Hacienda, don Nogi Acosta. Ahí teníamos esta frase del día, la semana que nos fuimos al corte comercial, dice: todos los trabajadores de este país deberían tener un único régimen de pensión. Don Nogi, palabras suyas. Sí, y lo sostengo por una razón fundamental. La Constitución política establece que debería haber un único régimen. Lo que pasa es que nosotros hemos construido 3 regímenes básicos: invalidez, vejez y muerte de la Caja, el del Poder Judicial y el de los maestros. Uno podría llegar y decir, bueno, ahí, digamos, cada uno fue construido en su momento. Sin embargo, las condiciones se diferencian muchísimo unos de otros. Cualquier régimen de pensiones estaba basado en 3 elementos básicos: la contribución del patrono, la contribución del trabajador y el beneficio. Y deberíamos tener un beneficio igual.
Resulta que las cotizaciones en el Poder Judicial son más altas, pero resulta que no las paga el Poder Judicial. Las pagan todos los costarricenses a través de los impuestos que pagan. El Poder Judicial se financia con los impuestos de los costarricenses. ¿Por qué tener un régimen diferente? Y ahí dicen, no, es que nosotros los trabajadores del Poder Judicial pagamos más. No es cierto, porque los salarios de ellos los paga el Estado también. Entonces el régimen no es tan así. Voy a decirle cuál es el problema. El problema es que el régimen de Poder Judicial tiene un déficit de más de 800 mil millones de colones, un déficit actuarial. Eso quiere decir que va a quebrar en algún momento. Quería meter un gol el Poder Judicial con ese cambio. Por supuesto. O sea, vean, hay un tema fundamental. Cada año nacen menos costarricenses, tenemos menos trabajadores y cada año vivimos más. Cuando se hace el régimen de invalidez, vejez y muerte en 1947, ¿sabe cuál era la edad de pensión? ¿Cuál? 65 años. ¿Sabe cuál era la esperanza de vida en 1960, donde todavía permanecía eso? 70. 60 años. ¿Y la natalidad? Y el tema de la natalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hemos hecho un sistema que en los 80 lo pervertimos, porque permitimos, por ahí en los 90 permitimos que la gente se pudiera pensionar antes. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que ahí hay dos elementos. Permitimos que fueran las personas de más altos ingresos. ¿Por qué? Porque eran todos los que tenían más cuotas. Y resulta que los empleados públicos son los que tienen más cuotas, porque tienen más estabilidad. Las personas pobres y en el sector privado cotizan en términos generales 6 meses cada año. Eso significa que van a tener que trabajar más y cotizar menos. El segundo tema que me parece importante señalar ahí es cuál es la contribución del Estado. El Estado tiene que contribuir, de acuerdo con la Constitución, esa pensión no solamente tiene que ver aporte del trabajador, aporte del patrono, sino el Estado. Y resulta que todos los regímenes tenemos que aportarlo. Digo tenemos porque somos los costarricenses los que aportamos. Pero la caja define cuál es el monto que yo tengo que aportar. Hace algunos años, y perdón que no recuerde la fecha, aportaba el 0,57% de toda la planilla, de todos, públicos y privados. Y la caja decidió que para el 2029 tenía que aportar el 1,91. ¿Y sabe qué? No tengo de dónde, porque no me dieron un solo ingreso. Pero aporto para el régimen de invalidez, vejez y muerte, pero también aporto para el régimen del Poder Judicial. O sea, las personas que ganan salarios más altos, el Estado también les aporta para su pensión. Y en el de Magisterio Nacional también aporta para pensión. Y son gente que tiene estabilidad. Y ahí es donde yo creo que nosotros deberíamos ser un poquito más justos, deberíamos tener un único sistema que agarrara a todos los costarricenses, que nos dejara una pensión que nos permita vivir, y a partir de ahí para arriba tenemos el ROP, que yo creo que no debe repartirse, porque aquí hay mucha gente que cuando llega y está cerca de pensionarse dice, ahí tengo una platica. No, perdón, ahí tiene su pensión. Y por último, lo que las personas decidan. O sea, cada quien tiene que hacer un esfuerzo para poder pensionarse. Y es que hay una inestabilidad, por una contradicción, porque por un lado se dice que todos somos iguales ante la ley, y por otro también apelan a que son derechos adquiridos. Entonces, ¿cómo llegamos como a un punto medio? Como que darle bien a todos. No, yo creo que al final del día nosotros vamos a tener dos situaciones. Van a colapsar. Cuando colapsen va a haber un problema social grandísimo. Entonces vamos a tener que tener una solución. Yo personalmente creo que deberíamos encontrar una solución antes de que colapsen. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo en este momento, discutiendo temas, otra vez, con visión de mediano y largo plazo, porque nos acostumbramos a dejarlo para el final. Y ese es el problema. Mucho se ha hablado de que... Ahí está la pregunta, porque yo creo que mucho hemos hablado de cómo hace Hacienda, cómo hace Don Nogui para hacer de tripas chorizo, como dice uno. Pero bueno, muchos también han dicho con el tema de la caja, y hay una pregunta que muchos se hacen, y yo sé que es la que trae Mariela ahí. Don Noguera, muchas personas han hablado de que en realidad lo pesado es las cargas sociales en el país. Pero todos también se preguntan si el Estado algún día va a poder pagar la deuda con la caja o no va a ser posible nunca. Mire, no son palabras mías, son palabras de la Contralora. Esa deuda es impagable.
Y esa deuda es impagable por 3 razones. Su origen, ¿ah? El origen de la deuda son todas estas leyes que se aprobaron, que el Estado tenía que contribuir y que no tenía cómo pagarlas. El segundo tema es que en los 90 se le transfirió el régimen básico, o sea, la atención básica del Ministerio de Salud se pasó a la Caja y ahí había que pagarle a la Caja. Bueno, a lo largo de los años no se le pagó nada. Y el tercer elemento es esa capacidad de la Caja de poder subir sin ningún límite las aportaciones que hacemos. Entonces, la verdad es que es impagable. Nosotros queremos sentarnos con la Caja, queremos sentarnos con la Asamblea Legislativa y decirles, vean, aquí hay un problema, este es un problema que no tiene una solución sencilla, ¿por qué no nos planteamos cuál es el monto que el Estado es capaz de poderle pagar a la Caja y creamos un sistema en donde esa aportación va a ser consistente durante todos los años? Pero lo que está aquí es algo inviable, ¿ah? Es como hacer un borrón y cuenta nueva, pero desde un punto de vista de la capacidad del Estado. Es que hoy el Estado no puede pagar eso. Ya ustedes como gobierno hicieron un pago, creo, un abonito. Por decir, ¿cuándo será el otro abonito? Este año. Sí. Este año, y hemos estado conversando con ellos. Ya les mandamos nuestras observaciones sobre la factura que me mandaron, porque aquí hay un problema de fondo. Tampoco yo puedo pagar sobre lo que usted me mande. Voy a ponerte un ejemplo. Hay una señora que se murió en 1982 y todavía me salen las facturas que me manda la Caja. Se murió en 1982. Y todavía está ahí. Y todavía aparece ahí y me cobran. Entonces yo tengo que hacer un ejercicio importante de revisarlo. Ya le mandamos a ellos, esperamos que en los próximos días nos devuelvan y nosotros esperamos pagarle este año alrededor de 85 mil millones de colones que tenemos dispuestos ahí y que estamos esperando que se apruebe el crédito de apoyo presupuestario que está en la Asamblea Legislativa para tener más recursos y pasarle completo. El otro tema, sin lugar a dudas, es el tema de la seguridad en nuestro país y que también la gente se pregunta con toda esta idea que ha traído el gobierno sobre la posibilidad de una megacárcel para 5.000 presos. Incluso bueno, se anunció en conferencia de prensa. La pregunta es, ¿hay plata para eso? Vean, yo quiero aclarar una cosa que es importante en el tema del presupuesto. El presupuesto es una autorización de gasto. Yo la plata tengo que ir a buscarla. Hay una que me llega por el impuesto que pagan todos ustedes y los costarricenses, y otra que yo tengo que ir a buscar. En el presupuesto de la República hay una línea que dice construcciones en el Ministerio de Justicia y Paz. Lo que tengo que hacer es un presupuesto extraordinario, ampliar esa línea del presupuesto en el monto necesario para hacerlo. Después yo veré cómo hago para pagarlo. Lo que quiero decir es que el presupuesto es capaz de poder financiar eso. ¿Y si es posible? Sí, claro que es posible. Es posible, lo podemos financiar. Y le voy a decir algo que también es importante. Nosotros, en nuestro presupuesto, hemos hecho 2 cosas que no se habían hecho antes. Número 1, empezamos a ver cuánto se gasta efectivamente en cada ministerio. Y para construir el presupuesto del 2026 le dijimos, mire, usted me pidió 100 el año pasado, pero en realidad lo que gastó fueron 90. Yo le voy a poner como inicial 90, pero dígame usted qué va a ser excepcional para que yo le dé más. Y eso es lo que estamos haciendo. En este año particular, le voy a decir, educación va a crecer más de un 5% en su presupuesto. El tema de justicia va a crecer en el monto de la cárcel más un monto adicional. En el caso de seguridad pública, empezamos algo que se llama presupuesto por resultados. Hay un compromiso del Ministerio de Seguridad Pública en el cual ellos se comprometen a cumplir un parámetro. Yo le estoy dando el presupuesto, 20 mil millones de colones adicionales para que cumpla ese objetivo. Bueno, hacia eso queremos llevarlo, en un presupuesto en donde efectivamente no solamente los costarricenses puedan ver cuál es el compromiso que tiene el ministerio, sino que pueda auditar que cumple. Y entonces, si no cumple, no vamos a seguir aumentándole el presupuesto mientras no tenga esos parámetros cumplidos. Claro, porque más policías hay que pagar esos salarios. Pero voy a decirle algo que es interesante. El otro día veía el
el informe que saca la Defensoría de los Habitantes, que habla de 1.700 plazas de policía. Dígame una cosa, ¿y para qué tenemos la tecnología? ¿Para qué podemos hacer otras cosas? ¿Ah? Yo creo que uno empieza a ver un poco de si las plazas efectivamente son plazas. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Seguridad Pública tenían 1.200 plazas sin llenar. Sin llenar, entonces ¿para qué querés más plazas si tenés unas que no tenés llenas? Que no se están usando. Que no se están usando. Bueno, el Ministerio de Justicia reactivó, el Ministerio de Seguridad reactivó la Escuela de Policía y empezó a generar. ¿Sabe cuántos policías se pueden graduar por año? ¿Cuántos? 600. Entonces tampoco necesito las plazas ya. Necesito ir teniendo un plan de mediano y largo plazo. Es que eso es lo que la gente piensa. Piensa que más plata significa más seguridad y no necesariamente es cierto. Necesitamos tener estrategias. Como y se utilice, evidentemente. Claro. Yo pienso eso y en cualquier otro tema, incluso en la educación. O sea, más plata no significa que haya mejor educación. No, y voy a decirte algo que acabas de decir muy importante. Cuando usted llega y cambia la currícula, ¿sabe cuántos años va a durar para ver el efecto de ese cambio en la currícula? Al menos 10. Entonces 11 no es años. para hoy. No es para hoy. Entonces tenemos que hacer cambios pensando en esa dinámica. ¿Y cómo hago cosas en el interín para asegurar que el impacto sea efectivo? Yo creo que nosotros como país tenemos un tema que decía mi tío. Empezamos a acumular cosas pensando que eso nos va a resolver el problema hacia el futuro. Y yo creo que hoy más bien deberíamos barrer un poco la casa, empezar un poquito a pensar más y decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Ahora que hablabas de la familia, una familia que está muy endeudada, que tiene deudas con prestamistas, que tiene deudas con sus tarjetas de crédito, va a tener que llegar un día y decir, bueno, voy a hacer dos cosas, voy a parar aquí, voy a juntar todas estas deudas, voy a buscar a alguien que me financie. Si tengo que vender los anillos, si tengo que vender las joyas, vendo las joyas, pago las deudas y empiezo a vivir dentro de mis posibilidades. Este país tiene que hacer eso ya, porque si no, vamos a volver otra vez a la vuelta de 4 años a caer en una situación similar. No solo cómo ayudar a las familias, sino también cómo ayudar a los empresarios. Exacto. Y hay otro tema que tiene que ver con lo laboral y es parte de lo que decíamos hace un rato, que se busca ayudar, pero también el tema presupuestario puede estar ahí en peligro. Y es que las cargas laborales están analizándose si se disminuyen, hacer ajustes. ¿Usted estaría de acuerdo con disminuir las cargas laborales? Mire, yo creo que hay un elemento básico y es cuánto le cuesta un empleado a un empresario. En términos generales no son los 100 colones que le paga, para poner un ejemplo, sino que esos 100 colones se traducen en 142 para el patrono. Y entonces hay que bajar las cargas. Yo estoy completamente de acuerdo en bajar las cargas. Incluso creo que muchas de las cosas que se hacen hoy han perdido vigencia. ¿Qué puedo decir yo? El Instituto Nacional de Aprendizaje, deberíamos evaluar esa carga desde un punto de vista mucho más amplio sobre cuál es el papel que tiene que hacer el INAH dentro de este nuevo desarrollo. Yo estoy de acuerdo en que algunas de las cargas, como de SAF, no deberían estar sobre la base de los trabajadores. Pero eso hay que plantearlo desde un punto de vista más integral. No es eliminar la carga, es quién va a poner la plata para hacer eso. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tener claridad. Por eso deberíamos tener un sistema tributario mucho más transparente, en donde el grueso de la seguridad social estuviera sobre todos los costarricenses y no sobre los trabajadores. Pero eso requiere que no solamente eliminemos la carga, sino que aumentemos los impuestos para poder asegurar que existan. Porque todos queremos que los niños vayan a la escuela. Aquellos que necesitan becas van a tener que hacerlo. Bueno, hoy lo financiamos a través de las cargas en las planillas. No debería ser así. Y el otro elemento que yo creo que nosotros deberíamos tener muchísima claridad es la base mínima contributiva. La Caja Costarricense de Seguro Social basa las aportaciones que se hacen
con la base mínima contributiva. ¿Qué quiere decir esto? Está por encima del salario mínimo y entonces un trabajador que está contratado a medio tiempo, y eso es una reforma que se acaba de hacer de OCDE, que pidió que los trabajadores de medio tiempo, menores de 35 años, se les cobrara la mitad de la base mínima contributiva, deberíamos hacerlo en función del salario y no de esa base mínima contributiva, porque carecemos a aquellos que están por debajo de eso. El otro problema es que esa base mínima contributiva también representa el parámetro sobre el cual se establece la pensión mínima. Una persona que haya trabajado 15 años tiene derecho, y haya trabajado 15 años, tenga 65 años y haya aportado 180 cuotas al menos, tiene derecho a una pensión mínima. Y esa pensión mínima es la mitad de la base mínima contributiva. Entonces, si la inflamos, también inflamos la pensión que tiene la gente. Así que hay que ir evaluando todo este tipo de cosas. No es tan sencillo. Le voy a decir una cosa, yo como ministro de Hacienda veo todo este tipo de cosas. Los numeritos no me dan, dice usted. No dan. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa yo tengo que preguntarle muy concreto qué pasó con la póliza de la discordia, la póliza para los funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Se desestimó? ¿Se olvidó o todavía está en el tapete? Mire, yo creo que hay dos temas importantes aquí. Número uno, es grave el desconocimiento de la Contraloría General de la República en relación con qué es lo que se está cubriendo, cuál riesgo se está cubriendo. Dado que la Contraloría resolvió que no se podía pagar a través del presupuesto de la República, había una contratación, se desestimó la contratación y ya, no vamos a seguir en este tipo de cosas. Me parece que hay un error conceptual, pero esa es una opinión completamente personal de alguien que sí sabe un poquito de seguros. Bueno, ahí está, las palabras del ministro de Hacienda, Noy Acosta. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, venimos con una sección, vamos a sorprender al ministro de Hacienda. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no llevara el peso del daño que causa. Porque no solo roba combustible, roba nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra paz. Cada toma ilegal es una herida en la tierra. Cuando arde el suelo, arde también la esperanza. Perforan el poliducto como si nadie viviera arriba. Como si una chispa no pudiera destruir un hogar, un barrio, una escuela. Cada robo contamina, enferma y nos quita la calma. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Encendamos la verdad. Denunciemos al 1002. Qué dichosos nosotros que vivimos en este país, que es un paraíso, en donde se respira paz y tanta buena vibra. Vivimos en un país donde estamos a un brinco de esto, donde siempre hay un lugar nuevo por conocer y sentir, que simplemente nos cambie la vida. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. En cada hogar, en cada lugar, siempre estaremos ahí para desarrollar tu potencial. INA, nuestra gente, nuestro futuro. Bien, continuamos acá con la primera palabra, donde inicia el debate por la pantalla de Canal 1. Bueno, una sección que siempre es sorpresa para nuestros invitados. ¿Qué dice don Noy Acosta, el ministro de Hacienda, de estas fotografías que vamos a ver en pantalla? Don Noy, ahí está, el Banco Nacional para don Noy. ¿Usted trabajó en el banco? Sí, señor. ¿Qué significa el Banco Nacional? Una época muy importante de mi vida. Aprendí muchísimo. Me permitió conocer no solamente el tema bancario, sino también de seguros. Ahí fue donde inicié yo mi etapa como gerente de BN Seguros y en la transformación de esa entidad o de ese departamento en una sociedad anónima corredora de seguros.
Ok, bueno, vamos a ver la siguiente fotografía. Tenemos a su actual jefe, don Rodrigo Chávez. ¿Qué significa don Rodrigo para Nogui? Primero que nada, un amigo, alguien a quien admiro y con quien realmente me siento satisfecho de trabajar. Ha sido un buen jefe, y digo un buen jefe porque al final del día quien te deja trabajar y quien hace que usted pueda desarrollarse es ese jefe que le permite a uno tener esa posibilidad. ¿Se hablan a diario? No. Plena confianza. No, esto es como los futbolistas buenos, ¿verdad? Con solo la mirada ya sabemos para dónde vamos cada uno, así que no tenemos que decirnos para dónde correr. Pero la libertad de tomar ustedes decisiones. Sí, no, yo voy a decirte, cuando la gente pensó en que él iba a ser el ministro de Hacienda, en la sombra estaba completamente equivocado. Yo creo que conversamos, que tomamos decisiones en conjunto, pero no nos hablamos todo el tiempo, sino que nos apoyamos y tratamos de que esto vaya bien. Y yo creo que en su parte y en la mía lo hemos hecho bastante bien. Ok. Don Nogui, uno lo ve muy serio. Es el pensar que tiene el costarricense cuando hablan del ministro de Hacienda, que lo ven siempre serio, dando todos los números, pero en esta foto no lo vemos tan serio. Está sacando los pasos prohibidos ahí. Eso es la fiesta de una señora con la que trabajamos mucho tiempo. Cumplió 50 años y fue una muy buena oportunidad de hacer algo que me gusta. A mí me gusta bailar, sí. Me gusta salir con mi esposa, disfrutar, disfrutar en el buen sentido de la palabra. La verdad es que no soy tan serio. Una mala impresión. Voy a decirle que... Se toma el trabajo con seriedad, pero en la vida tiene sus espacios. Exactamente. Eso es. Y tiene que ser así, porque si no, probablemente ya estaría más arrugado de lo que estoy. ¿Cuál es el género bailable que más te gusta? Merengue. El merengue. Sí, claro. Merengazo. Eso quiere decir que eso los bailar, hermanos porque Rosario. el merengue tampoco es sí, tan claro. fácil. Vamos a ver la siguiente fotografía. Bueno, ahí nos tiene que decir don Nogui. ¿Cuál es ese seminario? Sí. Sí, voy a decirle que hay una cosa que es interesante. El presidente y yo estuvimos en la Buenaventura Corrales y en el Colegio Seminario los dos. No fuimos compañeros, fuimos de épocas diferentes, pero tenemos un poco la misma formación. La misma formación. No, y los dos economistas. Los dos economistas, exactamente. Y los dos en Hacienda. Bueno, vea usted. Las casualidades no siga, de la vida. por favor. Costa Rica es muy pequeño. Sí, es cierto. Y nos queda una fotografía más para revisar. También fue jefe tuyo, Carlos Alvarado. Muy poco, lo hablaba yo antes del programa, muy pocas personas tienen la oportunidad de tener dos jefes, prácticamente, que son presidentes de la República. ¿Qué significó Carlos Alvarado, el gobierno de Carlos Alvarado? Mire, yo creo que hay dos cosas importantes. Número uno, creo que le tocó una época muy difícil. Supo anteponer los intereses del país a los personales, y eso marca un poco el respeto y el cariño que yo le tengo al tiempo que pasé ahí en el Ministerio de Hacienda. Y lo segundo, lo voy a resumir en una frase: me dio la oportunidad de trascender, de llegar a tener una mayor beligerancia política. Así que yo estoy agradecido con él, no solamente por su apoyo, sino también por respaldarlo a uno en un momento en el cual el país necesitaba gente que pusiera la carne en el asador. Hay dos gobiernos. ¿Se vería en un tercer gobierno trabajando en Hacienda? Mire, yo nunca digo de esta agua no beberé, pero yo creo que ha sido un periodo difícil, de muchísimo sacrificio personal y familiar. Tendría que ser algo de ya inédito como para que pueda hacerlo. Bueno, para darle continuidad a su trabajo. Voy a decirle que hay dos cosas que creo. La primera es que estos gobiernos de 4 años son muy pequeños, y a mí me parece que apenas el primer año empezás a ubicarte, el segundo empezás a planificar, el tercero empezás a hacer cosas, y ya el último año ya no queda. Casi no cuenta. Y en eso yo quisiera decir que o deberíamos alargar el periodo presidencial, o eventualmente deberíamos plantearnos como país la posibilidad de tener una reelección, así como ocurre en otros países, incluso en los Estados Unidos, en donde hay una reelección continua, una única reelección. También yo estoy de acuerdo con en eso. los que el periodo es de 5 años, ¿verdad? Sí, una de las dos cosas, me parece.
Entonces deberíamos un poquito evaluar eso, sobre todo porque yo creo que nosotros tenemos una idiosincrasia un poco extraña, ¿verdad? 4 años son pocos para hacer cosas buenas, pero también son suficientes para evitar que hagas cosas malas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista práctico no somos lo suficientemente, digamos, claros en dejarle a los gobiernos cumplir con sus proyectos. Bueno, no nos podemos ir porque tenemos 2 temas importantísimos que don Nogui nos va a aclarar, incluso para usted que está en casa, porque son temas trascendentales. A partir del 4 de agosto, una nueva forma de pagar impuestos en Costa Rica, y además hay otra fecha importante porque salió una plataforma, o va a salir una plataforma que se maneja en Hacienda, y hay un tema importante. Sí, a ver, estas 2 fechas tienen muchísima trascendencia. El 18 de julio se cierra ATV. ¿Qué significa se cierra ATV? Que la gente que en este momento esté morosa va a continuar morosa hasta el 4 de agosto, cuando arranque el nuevo sistema. Porque vamos a pasar las bases de datos y hay que tomar una fotografía para poderla pasar al siguiente sistema. Importantísimo, todos los que contratan con el Estado tienen que fijarse que el 18 de julio no aparezcan, moroso. Exactamente, no estén morosos, que aparezcan al día. Y la segunda fecha es el arranque de Tribu CR. Y decir esto porque ese día los costarricenses van a entrar a un nuevo sistema. Un sistema mucho más amigable, un sistema que le va a permitir hacer sus declaraciones, que va a ser en línea y que le va a permitir pagar en línea. Nosotros aspiramos a que dentro de este proceso los costarricenses lo puedan hacer de una manera muy sencilla, incluso desde el celular. Eso es un proceso un poquito más alejado porque hay que hacer una app y todo, pero desde el punto de vista práctico creo que el país rompe con 59 sistemas que existían antes y empezamos una nueva era en donde vamos a estar más cerca de la tecnología, va a ser mucho más sencillo, pero sobre todo nos va a facilitar al contribuyente y al gobierno tener mayor claridad. Ponerte solo un ejemplo del valor que tiene esto. Antes un costarricense tenía un crédito, o sea, que había pagado más impuestos de los que tenía que hacer todo un trámite, pedir que la tesorería, que aquí, que hicieran una resolución para devolver los impuestos. Ya no. Ese día en el que va a pagar, si usted tiene un crédito y tiene este débito, va a poder netearlo y pagar lo que está. Eso quiere decir que los costarricenses no van a tener que hacer 2, 3 trámites para que le devuelvan un dinero que le corresponde, sino que en el momento de la aclaración lo van a poder hacer. De una vez, en una sola. En una sola. Bueno, don Nogui, agradecerte nuevamente esta visita, por supuesto, acá a la pantalla de Canal 1. Vamos a seguirlo invitando porque todavía quedan meses de este gobierno, mucho de qué hablar. Y bueno, si está don Nogui en un gobierno a futuro, ahí lo vamos a seguir molestando. Bueno, yo quiero agradecerte la oportunidad de venir a conversar, y si no estoy en el gobierno también, invítame, yo vengo aquí y converso con los costarricenses. Y si no, nos venimos y hablamos de merengue. Exactamente. Perfecto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. También agradecer, por supuesto, a Dalí Aguirre. No, por supuesto, súper contenta de verdad que nos haya aclarado todos esos datos que son muy importantes y pues continuar en este proceso de cara a las elecciones 2026. Mariela Palma, como siempre. Para mí, sumamente importante entrevistar al ministro de Hacienda, porque a mí me parece que eso es uno de los temas más importantes. Como hemos escuchado acá, pues todo lo que se hace y todo lo que no se hace del gobierno tiene que pasar por el Ministerio de Hacienda, y si queremos obras, si queremos servicios y todo, al final pues hay que pasar por donde este señor a pedirle permiso para gastar y ejecutar esas obras. Bueno, ahí está. Esperamos que a usted en su casa le haya quedado claro cuando hablamos de que el gobierno se tiene que amarrar la faja, de que cómo hace para pagar las cosas y de que también la importancia de pagar los impuestos, que todos los pequeños y los grandes contribuyentes paguen. Es lo justo. Nos vemos la próxima semana acá por la pantalla de Canal.